Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia Derecho Comercial 1, que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bueno, vamos encarando, sí, la parte final, sí, la recta final de nuestra materia. Sí, en este rally que empezamos allá por los primeros días del mes de septiembre. Y bueno, creo yo que ha resultado muy fructífero, sí, y hemos podido desarrollar, digamos, dentro de lo que era el alcance posible, sí, en estos 2 meses prácticamente de dictado de la materia comercial en lo que a mi parte respecta, en las cuestiones de personas jurídicas comerciales. Está. Y así que, en concreto, sí, la invitación de la clase del día de la fecha es desarrollar todo lo referido, todo lo atinente a esta figura que yo les dije que junto con las sociedades anónimas unipersonales constituyen en cierta manera, digamos, las vedettes del derecho comercial, ¿sí? Del derecho societario en este último lustro temporal, ¿sí? En estos últimos 5 años. En su momento habíamos hecho la referencia, ¿sí? La clase pasada, donde pusimos el foco de atención en las denominadas sociedades anónimas unipersonales, ¿sí? Que vinieron, digamos, fueron consagradas expresamente en la legislación nacional con la entrada en vigencia de la ley 26994, ¿sí? Que puso en vigencia también en general al nuevo Código Civil y Comercial. En la clase del día de la fecha, sí, vamos a meternos en esta otra figura novedosa, digamos, para el mundo del derecho, 2 o 3 años. Sí, es prácticamente hacer una mención, hacer relación o reflexionar acerca de una figura novel aún. ¿Sí? Y hablamos de las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Las conocidas como las SAS, ¿sí? SAS. Bueno, entonces veamos algunos antecedentes en el derecho comparado en el cual tomó nuestra legislación, ¿sí? Nuestra legislación puesta en vigencia en el año 2017, sí, que ya vamos a ver. Hacemos referencia a la Ley Nacional 27349. Entonces, digamos, ¿cuáles fueron los basamentos, los fundamentos en los cuales se apoya nuestra novel legislación en este tema? Por ejemplo, en general, en el régimen de sociedades del Estado de Delaware, ¿sí? Delaware, dentro de los Estados Unidos de América, ¿sí? Este cúmulo normativo, sí, que en realidad no llega a constituir digamos, un plexo normativo sistematizado, sino que conforman un conjunto de normas que regulan en general, en definitiva, a las limited companies, en definitiva, sí, compañías con responsabilidad limitada dentro del derecho norteamericano. ¿Sí? Vean lo que es originariamente esa primera normativa, ya data del año 1899, ¿sí? Venimos más hacia nuestros días, ¿sí? Y esto nos permite encontrar como otro gran antecedente, ¿sí? En el cual se basa nuestra normativa actual, la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal, ¿sí? De Alemania del año 1980, ¿sí? En igual sentido, ¿sí? La Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas 94-1 de Francia, ¿sí? Del año 1994. ¿Está? Normativa que a su vez también prácticamente sería literalmente trasladada al derecho español, ¿sí? Pero originariamente la fuente fue el derecho francés, ¿sí? Con esta normativa del año 1994. Venimos hacia nuestro continente americano, ¿sí? Y acá encontramos tres antecedentes directos de nuestra normativa. Una ley del año 2007, ¿sí? De Chile, ley 20.190. La ley también de sociedades por acciones simplificadas de Colombia del año 2008. Y finalmente el antecedente directo de la reforma a la ley de sociedades mexicana del año 2016. ¿Estamos?
Vamos ahora entonces a la fuente de derecho entonces en esta materia, en esta temática, ¿sí? Hacemos referencia a la Ley Nacional 27349, ¿sí? Conocida o denominada, digamos, bajo el epígrafe de Ley del Apoyo al Capital Emprendedor, ¿sí? Que entre otras cuestiones ha regulado a las sociedades por acciones simplificadas a partir de su artículo 33 al 62. ¿Sí? Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, un poco lo que ustedes ven allí, esto del BORA, ¿está? Son las siglas, en definitiva, o el acrónimo de lo que les he comentado, Boletín Oficial de la República Argentina, en fecha 12 de abril del año 2017. ¿Está? Así que estamos hablando de una normativa que tiene 3 años y medio de vigencia. Podríamos decir, estamos transcurriendo el mes 11 del año 2020. Entonces, ¿qué consideraciones podemos hacer acerca de las SAS? ¿Sí? Algunas cositas de estas que vamos a ir mencionando, resulta que a ustedes les va a resultar familiar, porque en alguna u otra clase quizás ya lo habremos mencionado o bien anticipado, ¿sí? Sobre todo hacer algún comparativo con las sociedades anónimas unipersonales o, por qué no, también con inclusive el tipo societario SRL. ¿Está? Cuando hablamos de las SAS, sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Estamos en presencia de un tipo societario extra Ley General de Sociedades. ¿Está? Si uno va a la normativa de esta disposición, digamos, de este cuerpo normativo, ¿sí? De la Ley Nacional 27349, ¿sí? Permítanme que abra el archivo. Vamos a ver cómo la Ley General de Sociedades tiene un carácter subsidiario, ¿sí? Es como que a estas personas jurídicas, a estos tipos societarios, hay que aplicarle la normativa propia, específica de la Ley Nacional 27349, ¿sí? Por todo lo que de ella surge, por lo que se regula en sus estatutos o contratos constitutivos, ¿sí? Y subsidiariamente se aplicará el tipo, ¿sí? Normativo, en definitiva, de la Ley General de Sociedades. Estamos, como les había dicho, les había comentado, en esta Ley 27349, ¿sí? A partir del artículo 33, ¿sí? Se regula a las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Vean allí el artículo 33, paso a leerles. Bajo este epígrafe de sociedad por acciones simplificadas, créase la sociedad por acciones simplificada, identificada en adelante como SAS, como un nuevo tipo societario con el alcance y las características previstas en esta ley. Supletoriamente serán de aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades 19.550, texto ordenado del año 1984, perdón, en cuanto se concilien con las de esta ley. Entonces no es, digamos, un reenvío, remisión o aplicación supletoria o subsidiaria de la ley de sociedades a secas. Es como que hay que hacer algún análisis teleológico, ¿sí? En definitiva, un análisis finalista de esta propia ley 27349. ¿Está? ¿Cuáles, digamos, son los motivos que guiaron a ese legislador, ¿sí? Nacional, en definitiva, para consagrarlas? ¿Sí? Vamos a ver que inclusive en algunos temas hay remisión directa, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la disolución o la liquidación de estos tipos societarios de SAS. ¿Está? Allí hay un reenvío directo para que se aplique, está, lo propio y específico regulado en la Ley General de Sociedades, que se aplique también a las SAS. Pero hay otras cuestiones, ¿sí? Y acá lo comentan siempre algunos autores, ya les he dicho que sigan la doctrina del profesor, del maestro Vítolo, Daniel Roque Vítolo, que al respecto comenta cómo está empezando a haber algunas
digamos, algunos conflictos societarios que se plantean si algunos aspectos que se regulan en particular en los contratos constitutivos de las SAS muchas veces van en contradicción a lo que establece la Ley General de Sociedades, ¿sí? Y al respecto, esta Ley 27.349, por ejemplo, en algún tema o aspecto guarda silencio. ¿Es factible, es posible entonces traer, digamos, a colación la normativa de la Ley General de Sociedades para en todo caso eso llevar a los estrados judiciales? Es decir, judicializar el caso. ¿Es factible en ese caso? Y bueno, yo creo que, digamos, la puerta de la llave de entrada o acceso para ese reenvío no queda otra que, en definitiva, es esta finalidad teleológica, ¿sí? Finalística de la ley de apoyo al capital emprendedor. Entonces, no siempre, ¿sí?, va a ser, digamos, aplicable supletoriamente la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, comentaba el profesor Vítolo si es factible que en definitiva en las diferentes tipificaciones de las acciones que se confieren, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Estamos acá en presencia de un tipo societario por acciones. Si es factible privar de todo derecho a algún accionista, ¿sí? Como si fuera que no tuviera en principio derecho económico y derecho societario. ¿Sí? Ustedes saben cuando estudiamos el tipo societario SA que el derecho económico en definitiva era percibir el dividendo o la utilidad una vez al año, luego de la aprobación del ejercicio societario anual. Y el derecho político era formar parte de las decisiones que se toman, digamos, que van guiando el desarrollo, la dinámica de esa sociedad. Entonces, planteaba el profesor Vítolo, ¿es factible que algún socio durante la vigencia de la sociedad carezca de estos derechos? A tenor del lineamiento de la Ley General de Sociedades, eso sería imposible. ¿Está? ¿Qué es lo que dice el profesor Vítolo? ¿Por qué él entiende que sería factible? Comenta el caso que muchas veces hay gente que, por ejemplo, decide hacer aportes, decide hacer en definitiva casi o como si fuera una inversión en estos entes societarios, no esperando ninguna utilidad en el corto y mediano plazo, ¿sí? Pero quizás sí con con un posterior desprendimiento de esas acciones, ¿sí? En el sentido de decir lo siguiente, supongamos en una sociedad muy básica de dos personas, decirle al otro socio, vos te encargás de todo, vos vas a ir percibiendo inclusive las ganancias en estos primeros tiempos de la sociedad, yo quiero que a vos te vaya bien, y en algún momento, si a vos te va a ir muy bien, a mí también me va a ir muy bien, porque yo eventualmente después puedo disponer de las acciones en favor de terceras personas. Y a mí me conviene que a la sociedad le vaya bien, entonces yo vendo esas acciones por un mejor precio, porque lo serán respecto de una empresa, de una SAS, de una sociedad por acciones simplificadas, a la cual le va muy bien. Y yo ahora no tengo tiempo como para dedicarme plenamente, como para estar metido de lleno en la dinámica de esa sociedad. Entonces acepto, ¿sí? En cierta manera, no ejercer esos derechos durante la vida societaria. Plantea el profesor Vítolo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿Sí? ¿Dónde cabería, digamos, la limitación? Entonces se están empezando a plantear conflictos que de a poco están siendo llevados ya a los tribunales. Ustedes saben que en Cava, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay tribunales comerciales en particular y en especial. Y bueno, están teniendo soluciones disímiles en interpretar cómo es esto de la aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades. ¿Está? Vean. Entonces, porque no hay que olvidarse esta otra cuestión, ¿sí? Si es aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades, eso significaría que las partes podrían regular algo que modifique lo que dice la Ley de Sociedades. Y en eso, digamos, radica el mayor fundamento en decir por qué no se admite esa categoría de socios accionistas con ese estatus de derechos. ¿Está? Puesto que si ellos algo regulan en el estatuto,
hay autonomía de la voluntad ejercida por las partes. Quedémonos con lo que allí se ha regulado. Si nada se regula, allí sí entra, digamos, con claro carácter supletorio lo que establece la Ley General de Sociedades. Pero como ley supletoria, como ley que suple la voluntad inexpresada de las partes. Pero bueno, volviendo a la plaquita que nos convoca, ¿sí? Reafirmamos este concepto entonces de que la SAS es un tipo societario que va por fuera de la Ley General de Sociedades, ¿está? Y si uno tiene que empezar a ubicarlo dentro del universo, dentro del horizonte, ¿sí?, de los tipos societarios, resulta ser que guarda adecuada distancia, equivalente distancia entre los tipos de capital y las sociedades personalistas, ¿sí? Porque si bien la SAS se presenta como una sociedad por acciones, está algo, digamos, elemento tipificante de las sociedades capitalistas. ¿Se acuerdan que en su momento estudiamos que la SA, digamos, en particular aquella que hace suscripción pública de sus acciones, está, digamos, pergeneada, ideada como el vehículo que canaliza ese ahorro particular de los individuos y que va en favor de los empresarios, ¿sí?, de los directores, de los técnicos, administradores de esas sociedades que aprovechan de esos fondos para justamente hacer inversión, ¿sí?, para aumentar el nivel, el stock de capital con la finalidad del aumento de producción de bienes y servicios. Bien, la SAS es una sociedad por acciones, ¿sí? Sin embargo, el elemento personalista, ¿sí?, es como que la SAS también se disfraza, se tiñe de SRL, ¿sí?, donde comienza a predominar ese elemento personal. Va a depender mucho uno cómo en ese contrato constitutivo originario, qué traje jurídico uno le haga, cómo uno redacte ese instrumento. Si, por ejemplo, se empiezan a plantear limitaciones a la transferibilidad de acciones, a la transmisión de acciones, si las hay, si hay algún derecho de adopción o tanteo en favor de los demás socios, o si hay libertad de transmisión. Probablemente si nace con libertad de transmisión, lógicamente que se acerca este tipo societario mucho más a un tipo de sociedades de capital. Pero si en ese contrato constitutivo se plantean derechos de opción o adquisición preferente por parte de ese socio que pretende desprenderse de acciones, ¿sí?, o digamos alguna autorización previa por los demás socios integrantes de la SAS, si fuere necesario, lógicamente comienza a emerger, ¿sí?, la figura de la persona del otro socio, ¿sí?, sus cualidades especiales. Y si hay limitaciones en la transmisión, es porque hay un interés en el socio o en los demás socios, en que no venga cualquier persona, digamos, a integrar el elenco de socios, de accionistas en la SAS. ¿Está? Bien, próxima cuestión, ¿sí? Estamos en presencia de un tipo societario que, al igual que la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, permite su conformación unimembre. ¿Está? Su conformación unipersonal, ¿sí?, puesto que es factible constituir sociedades por acciones simplificadas unipersonales. ¿Está? Los llevo a la letra de la ley 27349, ¿sí? Y lo cierto es que esto surge de su artículo 34. ¿Está? Bajo este epígrafe de constitución y responsabilidad, ustedes ven allí que la SAS podrá ser constituido por una o varias personas humanas o jurídicas. ¿Está? No continúo porque luego vendrá el régimen de responsabilidad del accionista en la SAS. ¿Está? Finalmente, este artículo 34, al igual que lo hace el dispositivo legal de la Ley General de Sociedades, que comienza admitiendo sociedades anónimas unipersonales, también obra una cierta incapacidad de derecho en la sociedad anónima unipersonal y en este caso en la sociedad por acciones simplificadas unipersonal.
quien no podrán ni constituir ni participar en otra SAS unipersonal. ¿Está? Es, digamos, un dispositivo análogo al previsto para las sociedades anónimas unipersonales en el dispositivo legal del artículo 1 de la Ley General de Sociedades. ¿Estamos? Bien, vean, cierro un poco la idea de esto del ente unimembre, ¿sí? Originario o devenido. Hacemos estas mismas aclaraciones que hicimos en su momento en el contexto de Ley General de Sociedades, ¿sí? Para la sociedad anónima unipersonal. Esa unipersonalidad, ¿sí? Podrá ser, digamos, originaria desde, digamos, la génesis, desde el acto de gestación originario, o podrá ser que es, digamos, consecuencia de la vida dinámica de la sociedad, suponiendo de que una SAS nace pluripersonal o multilateral y luego alguno de los socios decide desprenderse de sus acciones y la transfiere, supongamos, en una SAS de 2 socios al otro socio restante. ¿Está? Entonces ahí caemos en una SAS unipersonal, ¿está? Y no será causal de disolución la misma, la reducción a 1 del número de socios. Les decía, quiero cerrar la idea con lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando analizamos el tipo societario SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, dijimos, con todos esos requisitos que se han regulado respecto de que, por ejemplo, la SAU, inclusive originariamente por Ley General de Sociedades de Ley 26994, tenía que tener directorio plural e impar y sindicatura también plural. Luego, eso por una ley del año siguiente, se reduciría y permitiría el directorio unipersonal, así como también la sindicatura unipersonal. Pero la sindicatura no deja de ser órgano obligatorio, ¿sí? En la sociedad anónima unipersonal. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho, o en cierta manera expresado en algún momento de la clase, que la sociedad anónima unipersonal vino a resolver esta cuestión de filiales y matrices para la multinacional, pero no tanto ese interés que tenía el empresario persona humana, ¿sí? Digamos, pequeña y mediana empresa que pretende fraccionar parte de su patrimonio. Es como que la figura de la sociedad anónima unipersonal, dicen algunos autores, digamos, con mucho prestigio, no ha sido el tipo societario más correcto que se podría haber elegido. Entonces ha resultado poco práctico y de hecho lo demuestra, digamos, la estadística, la experiencia de los organismos de contralor de las pocas sociedades anónimas unipersonales que se han constituido en este primer lustro de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Sí se han constituido, digamos, y vino a solucionar el caso de esas multinacionales que en vez de tener que recurrir al socio de cómodo, como veíamos en los casos Coca-Cola FEMSA, Boca Crece S.A., para no tener que andar simulando la presencia de un socio de cómodo, testaferro, hombre de paja, ¿sí? Prestanombre, con una participación accionaria ínfima, ¿sí? Que ponía en tela de juicio este requisito de la pluralidad formal o sustancial, ¿sí? Es como que hubo un semáforo en verde para que constituyan sociedades anónimas unipersonales, enteramente, ¿sí? Integradas por estas multinacionales extranjeras. Pero reitero, no solucionó, digamos, los intereses, las dudas y los proyectos y deseos que tenían los pequeños empresarios, ¿sí? En cierta manera, este es uno de los principales aspectos que han impulsado, ¿sí? Y lo demuestra la estadística, ¿sí? El elevado número de inscripciones que ha habido de SAS en este primer trienio, en cierta manera, estos 3 primeros años de vigencia de la SAS. ¿Sí? Es como que vino a llenar ese hueco dejado por la propia SAS. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos año 2004, 2005, 2006? Todos estos casos jurisprudenciales, inclusive planteados como persona humana que quería limitar y no podía, digamos, fraccionar su patrimonio y limitar su responsabilidad, en ese caso paradigmático, Fraquia Raymond, SRL. Bueno, entonces, se sanciona en el 2015
la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, resuelve la situación de las filiales y matrices, pero no la cuestión del empresario pequeño y mediano que quería limitar su responsabilidad. Bien, esta ley entonces de abril del 2017 viene en cierta manera a ser, digamos, como anillo al dedo para esa situación. El empresario que pretende fraccionar su patrimonio y limitar, ¿sí?, su responsabilidad a los bienes efectivamente integrados, aportados a este ente SAS, Sociedad por Acción Simplificada. ¿Estamos? Bien. Finalmente, sí, acá otra vez seguimos al profesor Vítolo en este tema, ¿no es cierto? Considera que esta figura de la SAS tiene gran flexibilidad, al menos proyectada, no solo al momento de su constitución, sino por sobre todas las cosas en el momento de su funcionamiento. ¿Sí? Ahí distingue, inclusive el profesor Vítolo lo hace en una de sus charlas que ustedes pueden seguir por los videos de YouTube. Él explica cómo en la Ley General de Sociedades hay gran maleabilidad, hay gran flexibilidad, sobre todo al momento de constitución, cómo pergenear, cómo idear. Pero luego el funcionamiento es estricto, ¿sí? Es como que encajetado, encorsetado. Bien, a diferencia, las SAS tienen gran flexibilidad, no solo al momento de su constitución, sino también al momento de su vida societaria, de su funcionamiento. Y esto viene de la mano con el fenómeno de la digitalización. Es el motor, digamos, el motor que lleva a la promoción de estas sociedades, digamos, para que los empresarios jóvenes, ¿sí?, emprendedores, adopten este tipo societario. Y esto va de la mano, digamos, en cierta manera, por digamos, rango etario, de edades, ¿sí? Este fenómeno de manejo de herramientas informáticas, smartphones, tablets, ¿sí? Y hoy el mundo, digamos, económico, como gran parte de ese trasfondo económico, cómo circula, digamos, en un clic o en un tocar una pestaña de una app, ¿sí? Y entonces el derecho en cierta manera acá como que intenta, digamos, engancharse en ese movimiento de digitalización. ¿En qué se observa este fenómeno de digitalización en materia de SAS? Ya desde el mismo momento de su constitución, ¿sí? Porque ahora lo vamos a ver, vamos a repasar, más que repasar vamos a estudiar, que una de las posibilidades de constituir una SAS será por documento electrónico firmado digitalmente, ¿sí? Es decir, un documento digital en donde los socios o el socio fundador termina constituyendo este ente jurídico con personalidad jurídica diferenciada del miembro o de los miembros que la integran y termina suscribiendo ese instrumento digital con firma digital, ¿sí?, en los alcances de la ley de firma digital del año 2001 en la República Argentina. Así como se puede constituir de manera, digamos, plenamente digital, también se puede rogar esa inscripción digital, ¿sí? Y entonces ser notificado de resoluciones favorables, denegatorias o que hagan observaciones. Las subsanaciones también en el espíritu de la ley. Después, obviamente, la práctica demostrará en una u otra demarcación provincial cuánto se ha avanzado o no. Pero ese es el espíritu de la ley, ¿sí? En un contexto, un manejo digital de la economía, ¿sí? Entonces vean, inclusive vamos metiéndonos a poquito ya en la vida de la sociedad. Salimos de la etapa, digamos, constitutiva, ¿sí?, y de inscripción digital, registral, por vía digital o electrónica, y nos metemos en el día a día. La reunión de socios, gran flexibilidad, ¿sí? Vamos a ver cómo es que tiene que efectuarse esa reunión, siempre que permita, digamos, un encuentro simultáneo de los socios. No hace falta que sea en una sede determinada, con un régimen duro, estricto de convocatoria, ni que hablar de una SA que hay que andar publicando, digamos, edicto, dando, digamos, aviso,
¿sí? A la autoridad de contralor, ¿sí? Entonces se plantean esta alternativa. Vean lo que es el fenómeno de la plataforma Zoom. Hasta una reunión de socios por Zoom, ¿sí? ¿Será que será factible, digamos, de realizar? Bueno, el espíritu de la ley lleva a ello, digamos, a que ampliemos la capacidad de nuestras mentes jurídicas, ¿sí? También entonces se plantea en uno de los artículos de la ley, vuelvo a reiterar, esto va a depender luego del mayor o menor desarrollo en cada jurisdicción provincial, pero de la existencia de los denominados libros digitales para las SAS, para las sociedades por acciones simplificadas. ¿Cuáles son esos libros digitales? Por ejemplo, el libro de actas, ¿sí? El libro de registro de acciones, el libro diario y el libro de inventario y balances, ¿sí? Los llevo a la letra de la propia ley, ¿sí? De SAS, como para ubicarlos. Y esto surge del artículo 58, cuando nos habla de registros digitales. La SAS deberá llevar los siguientes registros, y es lo que hemos anticipado en la plaquita que visualizábamos, ¿sí? Libro de acta, libro de registro de acciones, libro diario, libro de inventario y balances. ¿Estamos? Bien. Bien. Finalmente, en esta cuestión de digitalización, encontramos, digamos, un artículo muy polémico, que inclusive, digamos, ha dado mucho dolor de cabeza a la doctrina, digamos, y al cuerpo notarial, porque en uno de sus artículos, esta ley de apoyo al capital emprendedor, hace mención al protocolo notarial electrónico, ¿sí? ¿Para qué hace mención de este denominado protocolo notarial electrónico? Para la expedición de copias de estatutos, reformas de esos estatutos o los mismos apoderamientos que se hagan, ¿sí? En favor de apoderados de estos entes. El tema es lo siguiente, acá un poco sucede lo que muchas veces ocurre, digamos, en la práctica cuando estos órganos legislativos, en este caso Congreso de la Nación, traslada normativa de derechos comparados sin hacer una concienzuda bajada. Y lo cierto es que en Argentina, al día de la fecha, estamos grabando este video en noviembre del 2020, no existe por legislación de fondo un protocolo notarial electrónico. ¿Está? El protocolo, digamos, notarial con el cual se trabaja en todas las jurisdicciones provinciales, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es casi como una provincia, siempre un protocolo físico. ¿Se acuerdan que cuando alguna que otra vez mencionamos el protocolo, no nos olvidemos que el protocolo son las hojas libres de color azul, ¿sí? En las cuales el escribano imprime escrituras y actas notariales, ¿sí? Pero al día de la fecha no existe un protocolo notarial electrónico. Esto es más una denominación y, en cierta manera, extraída del derecho español, en donde sí existen algunos avances en la materia. ¿Está? Por eso es que ponemos allí un poco entre signos de interrogación esto de protocolo notarial electrónico. ¿Está? Pero bueno, llegado el momento, y si alguno de ustedes luego sigue escribanía, tendrá esta cuestión mucho más clara cómo puede llegar a funcionar, ¿sí? Si es que algún día tenemos en órbita en nuestro país el denominado protocolo notarial electrónico. ¿Estamos? Bien, vamos a hacernos las mismas preguntas que nos hicimos en su momento para la sociedad anónima y para la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? ¿Cómo se constituyen las SAS? Respuesta contundente, categórica, por acto único. ¿Está? Coincide en ese sentido con las SRL. ¿Está? Entonces las SAS y la SRL, a diferencia de la sociedad anónima, se constituyen por acto único como única y exclusiva opción. Recuerdan que la sociedad anónima podía constituirse por acto único o por el sistema conocido como de suscripción pública, ¿está? De acciones. Sin embargo, digamos, para posteriores reformas, en concreto para ampliación del capital social,
Acá se da la bienvenida, digamos, la propia normativa de esta ley. Yo les dije, a partir del artículo 33 se regula todo lo referente a las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas. Pero desde el artículo 22 al 32 de esta misma ley 27349, se regula el denominado sistema de crowdfunding, ¿sí? Esto entendido como el financiamiento colectivo, ¿está? Ya que es una ley de apoyo al capital emprendedor, digamos, esta normativa, digamos, deja en ciernes los lineamientos como para que existan sistemas, digamos, plataformas digitales de inversión que no dejan de ser, digamos, sin control estatal en definitiva, pero es como para que mucha gente, en definitiva, colabore con gente que tiene idea, pero no tiene cómo llevar adelante esa idea, no tiene el patrimonio, el capital. Es como que en cierta manera esto viene a ser el sistema de suscripción pública en una SA, ¿sí? Pero se acuerdan que dijimos, eso es previsto para una gran o una mega empresa. En cierta manera el crowdfunding viene a cumplir ese papel digamos, en órbita de una empresita, digamos, un emprendedor probablemente muy joven, ¿sí? Con escasa experiencia, pero que tiene una gran idea, pero no tiene cómo llevarla a cabo, puesto que no tiene esos fondos iniciales. ¿Está? Pero esto reitero, el crowdfunding está previsto, ¿sí? Ya para una sociedad en funcionamiento, ¿sí? Puesto que de una u otra manera va a haber posibilidad de esta gente que invierte en esas plataformas virtuales, ¿sí? Para luego hacerlo o bien socios en estas sociedades por acciones simplificadas o con algún rol de, por ejemplo, que brinde una prestación accesoria dentro de la lógica o dinámica de esa sociedad. ¿Cuál es la forma del acto constitutivo? Vean, al respecto tenemos que leer el artículo 35, ¿sí? Y acá vamos a encontrar que la sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por instrumento público o por instrumento privado, ¿sí? Cuando hacemos referencia al instrumento público, principalmente hacemos mención a la escritura pública por ante escribano. No se olviden, la escritura pública por ante escribano debe hacerse en protocolo. El original queda en escribanía, el escribano debe expedir copia o testimonio que va a ser lo que va a circular en la sociedad, ¿sí? E inclusive va a tener que, por ejemplo, recibir su inscripción registral. ¿Dónde? En el registro público. ¿Está? Debe quedar en claro que la sociedad por acciones simplificadas necesita de una inscripción registral por ante el registro público. ¿Estamos? Si es instrumento privado, vean, tiene que tener firmas certificadas, ya sea notarialmente, por escribano, judicialmente, por autoridad bancaria, dice la norma, lo cual ahí deja una cierta vacilación al respecto. ¿Qué se quiso decir? O por autoridad competente del propio registro público respectivo. ¿Estamos? Entonces, eso podríamos decir, es la forma de constitución tradicional, a lo cual tenemos que adosar en pos de los lineamientos y la teleología que tiene esta propia ley de apoyo al capital emprendedor, en esa ola de digitalización, la forma de constitución digital, ¿sí? Lo que habíamos anticipado acá, esta posibilidad de constitución por documento electrónico firmado digitalmente, ¿sí? Vuelvo a reiterar, esto dependerá entonces dónde se va a inscribir, en qué registro cada sociedad por acciones simplificadas. Lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto ya está claramente especificado, ¿sí? Es una herramienta, un vehículo, toda la plataforma TAT, ¿sí? De trámites a distancia, ¿sí? Provista en definitiva por el gobierno nacional. Lo que son, digamos, nuestras provincias, digamos, no tan desarrolladas, la forma de constitución digital es como que aún se encuentra rezagada, ¿sí? No es que no se puedan inscribir SAS en Misiones de manera digital, ¿sí? Sino que todo, digamos, esta cuestión de digitalización, ¿sí? Día a día se va avanzando, pero no permite una materialización plena, ¿sí? De los derechos subjetivos que confiere esta propia ley 27349.
Entonces, en definitiva, forma de constitución del acto, digamos la clásica, o por instrumento público o privado. ¿Sí? Si es instrumento público, hacemos referencia a la escritura pública. Si es instrumento privado, deberá contar con la firma, si es unipersonal, o firmas, si es pluripersonal, certificada por ante escribano, por autoridad judicial, bancaria o en definitiva autoridad competente del propio registro. Próxima pregunta, ¿cómo se representa el capital social de las SAS? Acá coincide, digamos, con la sociedad anónima tradicional y la comandita por acciones. ¿Sí? El capital se va a dividir en acciones. ¿Sí? Y acá, digamos, vamos a esta pauta de capital mínimo. ¿Sí? Así como en sociedad anónima tenemos esa pauta por una normativa que inclusive no ha sido modificada, permaneció inalterada desde el año 2012, de capital mínimo peso 100.000, en materia de SAS hay un criterio objetivo, digamos, el capital mínimo debe ser equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Estamos grabando este video en los primeros días de noviembre. ¿Sí? Hace poquito, ahora creo que el 21 de octubre, era que el presidente de la Nación, ¿sí?, dictó un decreto que se publicó al día siguiente en el boletín oficial, en donde estableció en cierta manera una escalera, un salario mínimo vital y móvil a partir de noviembre, otro a partir de diciembre y finalmente uno aplicable desde los primeros días de marzo. El que es aplicable desde los primeros días de marzo, en definitiva, establece que el salario mínimo vital y móvil es equivalente a 21.600 pesos. ¿Sí? Entonces, ya hacemos, digamos, un poco anticipando el juego que va a venir próximamente. 21.600 por 2 es el equivalente a 43.200 pesos como capital mínimo que deberá establecerse en una sociedad por acciones simplificadas. Bien, vamos ahora a esta cuestión de suscripción e integración. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en su momento como que constituíamos el tornillo SA o el tornillo SRL? Tanto en uno como en otro caso mencionábamos que los aportes podían ser en dinero o en especie. ¿Sí? Si eran en especie, supongamos un automóvil, un inmueble, una motocicleta, ¿sí?, deben ser obviamente íntegramente suscriptos e íntegramente aportados, ¿sí? Totalmente integrado, como se suele decir. En cambio, si era dinero, estaba esa posibilidad de que el socio en el acto constitutivo, tanto en la SA como en la SRL, integre al menos el 25% del aporte suscrito, quedando ese saldo o complemento como para poder ser integrado en un plazo de 2 años, ¿sí?, contados desde la constitución del referido ente. Eso mismo, ¿sí?, sucede en materia de sociedad por acciones simplificadas. ¿Sí? Artículo 41, ¿sí?, que bajo este epígrafe de suscripción e integración establece que la suscripción e integración de las acciones deberá hacerse en las condiciones, proporciones y plazos previstos en el instrumento constitutivo. A renglón seguido, digamos, los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo al momento de la suscripción. La integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de 2 años. Los aportes en especie deben integrarse en un 100% al momento de la suscripción. ¿Estamos? Bien, sigamos hablando de esta cuestión de capital social y que el capital se representa por acciones, ¿sí? Y acá es que empieza en cierta manera, digamos, la tijera. El traje a medida que hace, ya sea el profesional u operador jurídico abogado o el profesional u operador jurídico escribano, ¿sí? En definitiva, vean, va a depender de cómo se redacte, ¿sí? Pero lo peculiar es que este segundo párrafo del artículo 48 permite que exista una prohibición de transferencia, ¿sí?, de acciones por el correlativo socio. ¿Está? Ahora bien, no es una intransferibilidad atemporal, indefinida.
Está para siempre, sino por hasta un máximo de 10 años. Está, entonces esto es una singularidad que la doctrina hace notar y digamos, uno como cátedra es nuestra misión transmitirles a ustedes. Vean, el instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de transferencia de las acciones o de alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda el plazo máximo de 10 años contados a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de 10 años, siempre que la respectiva decisión se adopte por el voto favorable de la totalidad del capital social. Entonces, supongamos que un instrumento constitutivo de una SAS establece tal prohibición. Ahí es como vemos como la SAS, digamos, gira su rumbo de destino de calificarla como una sociedad típicamente capitalista más a una sociedad de tipo personal, ¿sí? Puesto que si se establece una prohibición de transferencia es porque, digamos, se empieza a vestir más de sociedad personalista, en donde interesa la persona del socio, cosa que no suele suceder en materia de la sociedad anónima típica, clásica o tradicional. ¿Está? Bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad que adquiere el socio de una SAS? ¿Sí? Acá nos manejamos prácticamente de manera similar con lo que es una sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 34. La SAS podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran. Suscriben es porque ingresan, digamos, originariamente a la sociedad, ¿sí? Sea en el acto fundacional o en posteriores ampliaciones del capital ante nueva emisión de acciones. Y establece este propio artículo sin perjuicio de la garantía del artículo 43, que es un dispositivo legal similar al establecido en materia de sociedad de responsabilidad limitada. Garantía de los socios por la integración de los aportes. Como alguna que otra vez hemos manifestado, ojo con que el otro socio aún no termine de efectivamente integrar el 100% de lo que suscribió. Porque vean, los socios, a secas y sin distinción, ¿sí?, garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. ¿Está? Entonces esto viene a resolver el caso en que si hay algún acreedor de la sociedad por acciones, ¿sí?, que tiene algo por reclamarle a la sociedad por acciones, eventualmente si hay socios renuentes que no han integrado aún, ¿sí?, que no han integrado la totalidad del aporte suscripto, ojo que algún socio que inclusive ya ha integrado la totalidad frente a él, podrán reclamar, podrán llegar a sus bienes personales, ¿sí?, a reclamar el todo de la deuda, y no va a haber manera de establecer ese murallón que implica la personalidad jurídica diferenciada, ¿sí?, que por sobre todas las cosas se advierte en la faz patrimonial a la hora de calificar la naturaleza del socio por alguna deuda que tenga el ente jurídico. ¿Estamos? Bien. Próxima cuestión. Vean, algunas limitaciones para la constitución de la SAS. Algunas de estas ya las hemos mencionado, ¿sí? Por ejemplo, este dispositivo legal del artículo 34, ¿sí?, que dijimos que es análogo al establecido para la SAU, para la Sociedad Anónima Unipersonal, que no puede integrar a su vez otra Sociedad Anónima Unipersonal, integrar o constituir. Lo mismo le pasa a la SAS unipersonal, ¿sí? Por el dispositivo legal del artículo 34, la SAS unipersonal no puede constituir ni participar en otra sociedad por acciones simplificadas unipersonal. También vamos a encontrar algunas limitaciones a la hora de que uno plantee constituir una SAS, pero que van a desarrollar un determinado objeto o actividad. Ojo cuando esa actividad se asemeja, se parece o en definitiva es la misma actividad de las sociedades previstas
en el dispositivo legal del 299 de la Ley General de Sociedades. ¿Está? Entonces, ojo que cuando uno tiene que estudiar y, digamos, analizar el tema de SAS, no es que uno ya se olvida de la Ley de Sociedades. Acá, por ejemplo, vamos a ver que hay una remisión específica, ¿sí? No se puede constituir una SAS o una SAS, digamos, quedan devenida dedicándose a una determinada actividad, por ejemplo, en los supuestos de los incisos tercero, cuarto y quinto de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Entonces vamos a abrir la Ley de Sociedades 19.550 y vamos a ir a la lectura de los incisos tercero, cuarto y quinto, ¿sí?, de la Ley General de Sociedades en el artículo 299. Tercero, cuarto y quinto. Vean, no va a poder haber una SAS que sea de economía mixta o que se encuentren comprendida en la sección sexta. La sección sexta es la SAPEM, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Tampoco va a poder constituirse una SAS para realizar operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros. No va a poder haber una SAS que, por ejemplo, se dedique a estos planes de autoahorro, por ejemplo, para adquisición de un automotor o de una vivienda. Finalmente, tampoco una SAS va a poder explotar concesiones o servicios públicos. Sobre el final de la clase vamos a ver qué pasa si, a pesar de la prohibición legal, la SAS se dedica a estas actividades. ¿Sí? Acá yo solo les hago notar en la placa que no podrían dedicarse, digamos, más que yo, lo dice la ley. ¿Sí? No deberá estar comprendida la SAS en ninguno de los supuestos previstos incisos tercero, cuarto y quinto. ¿Sí? Tercero era todo lo que era Sociedad de Economía Mixta, SAPEM. Cuarto, lo que es el tema de, digamos, autoahorro, ¿sí?, captación de ahorro de los particulares. Y el inciso quinto, ¿sí?, de la ley 19.550, referido a la explotación de concesiones, ¿sí?, o servicios públicos. ¿Está? No se va a poder dedicar a eso. Finalmente, en el 39, inciso 2, trae una tipología más compleja, ¿sí?, desde lo interpretativo, puesto que establece que no podrá ser controlada, ¿sí?, por ni participar en más del 30% del capital en las sociedades comprendidas en ese inciso 1 precedente. Está, para que en todo caso no sea el vehículo o la herramienta por la cual otra sociedad, ¿sí?, se aprovecha de este tipo societario de la SAS. ¿Estamos? ¿Cuáles son los órganos de la SAS? Gran flexibilidad, ¿sí? Acá establecemos una pauta general, ¿sí?, prevista en el artículo 49, ¿sí? Digamos acá, autonomía de la voluntad para establecer los órganos. Pero acá volvemos a algo que hablábamos ya en las clases originarias de este cuatrimestre. Toda persona jurídica, en definitiva, casi siempre va a replicar esa estructura que adopta el propio Estado con sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Más allá de la denominación que uno le dé, ¿sí?, y más allá de que vemos que en muchas sociedades, inclusive de la Ley General de Sociedades, el órgano de fiscalización no existe. Y esa fiscalización es ejercida por todos los socios, ¿sí?, con el contralor de los libros societarios, de la actividad, a tenor de lo dispuesto por el dispositivo legal del artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Entonces ahora vamos a ver inclusive si la SAS requiere de órgano de fiscalización, ¿sí?, como órgano forzoso u obligatorio. Vean, los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos sociales. Los órganos de administración, de gobierno y de fiscalización, en su caso, funcionarán de conformidad con las normas previstas en esta ley, en el instrumento constitutivo y supletoriamente por la de sociedad de responsabilidad limitada y disposiciones generales de Ley General de Sociedades 19.550.
Está entonces, digamos, hay otra vez gran valor, ¿sí?, para la autonomía de la voluntad, para que se regule algo, ¿sí?, que va a ser ley para las partes, ley para los socios, ley para los accionistas. Y no importa si se regula algo de lo establecido, algo distinto, de manera diferenciada a lo que establece, por ejemplo, la Ley General de Sociedades para los socios en una reunión de socios. No importa, porque la propia ley está dando cabida de que va a prevalecer la autonomía de las partes, ¿sí? Y en caso, digamos, de silencio o de voluntad inexpresada, recién rige, eventualmente, para resolver algún conflicto, la normativa de sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en pos del desarrollo de esta clase, en materia de el órgano de administración, lo que en una SRL era la gerencia y en una SA era el directorio, ¿sí?, se podrá denominar acá en la SAS gerencia, directorio, consejo de administración, consejo de familia, si una SAS más cerrada, comisión directiva, ¿sí?, si tomamos una analogía de la persona jurídica, asociación civil, el nombre que los socios, que los accionistas de la SAS quieran, no importa lo que se vuelque, va a haber un órgano de administración, ¿sí? Y después lean con tranquilidad el 49, puesto que en el 49 viene esa flexibilidad que va a servir tanto para el órgano de administración como para el órgano de gobierno, ¿sí?, en cómo pueden autoconvocarse, cómo pueden tomar las deliberaciones, las resoluciones, gran flexibilidad. Les decía, el órgano de gobierno en una SAS se podrá llamar reunión de socios, si quieren ser más formales los accionistas fundadores, y podrán llamarle asamblea, o reunión de miembros de familia, si una SAS más cerradita, digamos, más para la órbita interna familiar, ¿sí? Gran libertad para las partes. En cuanto al órgano de fiscalización, como lo ponemos al final, en esa flecha final, esencialmente facultativo. Podrá existir o no. Está, y acá no es que si encuadra en un artículo determinado, como por ejemplo era el 299 en materia de sociedad anónima, que exigía que haya sindicatura, ¿sí?, o si es una sociedad anónima unipersonal, hemos estudiado la clase pasada y algo hablamos hoy, necesariamente nace con sindicatura. Podrán hacer una SAS unipersonal y que en el estatuto ese socio fundador decide, digamos, hacer omisión a la presencia de un órgano de fiscalización. Y si deciden incorporarlo, podrán llamar órgano de fiscalización a secas, o sindicatura, o consejo de vigilancia. ¿Está? Entonces, gran autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces, lo que esos socios o el socio fundador decida volcar en ese instrumento constitutivo. Vamos a la parte final de la clase de hoy, ¿sí?, donde vamos a hablar acerca de un tema que hablamos sobre el cierre de la clase anterior. ¿Se acuerdan que la clase anterior empezamos a encarar con todo lo atinente a los institutos de disolución, liquidación, y en algún momento hablamos de transformación, ¿sí? Y dijimos, transformación es que un tipo societario mude hacia otro tipo societario. Si estamos dentro del contexto de ley de sociedades, que una SA se transforme en SRL o viceversa. Y si tomamos ya una mirada más genérica, como es la que prevé el Código Civil y Comercial, donde regula expresamente que cualquier persona jurídica puede transformarse en otra. Supongamos una asociación civil que se transforma en fundación, o una asociación civil que se transforma en una SA o una SRL. ¿Está? Es mutar el tipo de ropaje, sea intrasocietario o más amplio, digamos, hacia las otras entidades, por ejemplo, que se suelen denominar del tercer sector, asociaciones y fundaciones. Acá hay un dispositivo legal que expresamente autoriza, ¿sí?, a que sociedades que ya han sido constituidas bajo alguno de los tipos societarios de la Ley General de Sociedades, supongamos una SDA, una SRL, ¿sí?, constituidas bajo, digamos, la órbita de aquella ley, se transformen en una SAS. No hay ningún inconveniente. Eso será factible.
artículo 61, que bajo este epígrafe de transformación establece que las sociedades constituidas conforme a la Ley General de Sociedades, 19.550, texto ordenado del año 1984, podrán transformarse en SAS, siéndole aplicables las disposiciones de este título. Los registros públicos deberán dictar las normas reglamentarias aplicables al procedimiento de transformación. Finalmente, lo inverso, el sentido inverso. Una SAS que se termina transformando en otro tipo societario. ¿Qué pasa? Lo que recién hablamos en el artículo 61. En este caso hay un acto voluntario de transformar una SA o SRL en una SAS. ¿Sí? Plena expresión de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, en esta otra transformación en la cual una SAS se transforma en otro tipo societario, es una transformación, digamos, como tipo de sanción. ¿Cuándo? Cuando una SAS se constituya contraviniendo lo dispuesto por el artículo 39 de esta ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor. ¿Por qué? Veíamos acá, en este 39, que las SAS no se pueden constituir, por ejemplo, para explotar concesiones o servicios públicos. ¿Sí? No pueden. O para hacer sociedades de capitalización y ahorro. Supongamos que a pesar de esa prohibición, se constituyen una SAS para esas actividades. Entonces, ese segundo párrafo del artículo 39, ¿sí?, ordena y manda a que la SAS se transforme en otro tipo societario, de alguno de los tipos regulares previstos en la Ley General de Sociedades. Como que yo les diga, hay una SAS que está explotando servicio público. Bueno, va a tener que transformarse en SA, ¿sí?, probablemente, difícilmente en una SRL, ¿sí? Y al final vean qué pasa. Si no lo hace, ¿sí?, tendrá un plazo no mayor de 6 meses, una vez que se configura ese supuesto de encaje que encuadra en esa figura típica. ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Sí? Sigue funcionando como SAS. Uno diría, bueno, la SAS se queda tranquilo porque los socios tienen responsabilidad limitada al aporte del capital efectivamente suscripto e integrado. Ojo, porque vencido el plazo indicado, sin que se hubiera producido la inscripción de la transformación ya en el registro correspondiente, registro público correspondiente, los socios responderán frente a tercero. Vean qué gravoso, le imponen la máxima responsabilidad. Responderán frente a tercero en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria. Pareciera como que se transforman en los socios de una sociedad colectiva, de los tipos personalistas previstas en la Ley General de Sociedades. Entonces, cerrando estas dos últimas ideas básicas y con la cual vamos cerrando la clase de hoy, confirmando, dejando en firme, transformación de otro tipo societario en una SAS es factible. Plena expresión de la voluntad, tan solo habrá que hacer los procedimientos pertinentes, ¿sí?, en hacer la transformación de una SA, por ejemplo, o una SRL en una SAS. Lo otro, de que una SAS luego se transforme en alguno de los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades, lo más típico, SA o SRL, vuelvo a reiterar, es como transformación como sanción. ¿Por qué? Porque la SAS está incumpliendo y, por ejemplo, explota una actividad de concesión o servicio público o una actividad de capitalización y ahorro. No puede. La legislación le da un plazo de 6 meses para que se transforme en una SA o en una SRL. Si no lo hace, ojo para esos socios, van a adquirir una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. Bueno, gente,
vamos cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí? Espero que les haya resultado de utilidad, ¿sí? Y bueno, nos va a quedar una clase final la semana que viene, que Dios mediante seguro vamos a desarrollar algunas ideas básicas acerca de la estructura y el funcionamiento de las cooperativas, que vaya, creo yo que sí revisten importancia en una provincia como la nuestra. ¿Está? Así que bueno, muchas gracias, les deseo una excelente semana, cuídense, cuiden a su gente y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y chau chau.